Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos hermanos? Un día más con todos ustedes desde aquí, desde la República Dominicana, la pastora del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos, Giselle Rojas, para tratar un tema bastante interesante que va en la línea de lo que ha sido el conocimiento que Dios nos ha permitido transmitirles a ustedes a lo largo de todo lo que ha sido este ministerio profético de predicación. Hoy hemos entrado un poquito tarde, hemos tenido una guerra bastante complicada con el enemigo para poder predicar el día de hoy, no ha sido fácil. Pero todo lo difícil en Dios, ustedes saben que es gloria, ¿verdad? Entonces vamos a luchar esta victoria, ¿no? Vamos a luchar esta bendición juntos y vamos a tratar un tema que es trascendental, que es de alguna manera los misterios del reino, del universo, ocultos en el cuerpo humano. Amén. Cuando estamos hablando del cuerpo humano y nos damos cuenta de que el hombre de alguna manera es una miniatura del universo, un microuniverso, cuando vemos que el hombre es una parábola de todo lo que existe, es cuando empezaremos a entrar en materia de estas revelaciones tan poderosas que Dios nos está dando. Quizás para muchos las implicaciones que tiene este conocimiento no son tan claras, pero realmente es un conocimiento muy profundo que es bueno que vosotros toméis en vuestras manos, a pesar de las limitaciones que estamos teniendo por las constantes denuncias, los constantes ataques del enemigo. Nosotros vamos a luchar esta bendición y vamos a ponernos primeramente en manos de Dios este día de lunes. Teníamos que haber predicado ayer, pero la gloria sea de Dios, ha querido que sea hoy. Y nosotros vamos a dar el todo por el todo, pase lo que pase en esta hora. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en comunión con el Eterno, el Dios de Israel, para que podamos transmitir esta información de la forma más clara posible. Me disculpáis el ruido, ya sabéis que esto es Nagua, esto es República Dominicana y pues uno tiene sus dificultades. Vamos a ponernos en comunión, amados hermanos, porque donde hay dos o tres reunidos tiene que estar el Espíritu Santo para que pueda haber realmente comunión y pueda haber una interacción real y buena y profunda de las Escrituras. Padre Santo Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta hora, mira, Padre, yo tu vaso y tu profeta desde aquí, desde esta isla, Señor, de las Antillas, desde Centroamérica para el mundo. Padre Santo, estoy aquí para traer tu palabra. Estoy aquí para darle a tu pueblo, Señor, el conocimiento que tú has querido traerle, Padre Eterno, un conocimiento de ciencia real y profunda, al cual no han podido acceder a causa de no haber podido introducirse en la doctrina correctamente, por no haber pagado el precio, y porque no era el tiempo, Señor, porque este es tu tiempo, este es el tiempo de tu restauración. Padre Santo, mira que estamos aquí delante de tu presencia para hablarle al mundo, para hablarle a la iglesia, para hablarle a tu pueblo, Señor. En esta hora yo te pido, Espíritu del Dios de Israel, Dios vivo, haz acto de presencia en este lugar y háblale a tu pueblo con poder y con gloria, Señor, de tus misterios, de tu ciencia verdadera, Señor, porque estamos hartos de brujería y de jeca, estamos hartos de lógica humana, queremos sabiduría espiritual profunda y perfecta para salvación del cuerpo y salvación del alma, Señor. Padre, quita toda opresión del diablo que en esta hora quiere intervenir para que no se dé tu palabra. Padre, rompo todo yugo de Satanás en esta hora, Padre eterno, para que pueda salir con poder y gloria tu palabra, Padre Santo. Eterno Dios de Israel, en esta hora quedamos en tus manos, Padre amado, Padre Santo, Papacito lindo. Gracias por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. Gracias, Yahvé Sebaot. Gracias, Padre eterno. Mis queridísimos hermanos, hoy vamos a hablar, y vuelvo, reitero, de un tema bastante interesante, bastante lindo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la ciencia que hemos ido revelando. Mucho es lo que hemos hablado acerca de la comparación que el mismo Cristo hace de su cuerpo con el templo. De hecho, muy poca gente sabe que cuando Dios da las instrucciones a Moisés, el profeta, para que de alguna manera sea él el que lleve a cabo la obra del tabernáculo, la primera tienda del testimonio elevada en el desierto, cuando él ha liberado al pueblo que estaba preso en Egipto de la esclavitud de Faraón, en el sistema cainita de explotación y falsos dioses, lo primero que le va a dar es hacer un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía unas coordenadas, tenía unas medidas, tenía unas proporciones, eso no fue hecho al azar. De hecho, toda la ciencia que Dios introdujo en ese tabernáculo daría para escribir 1000 libros y no acabaríamos, daría para predicar 100 veces en nombre del Señor. De hecho, el tabernáculo de alguna manera es un plano del mismo cuerpo humano, del mismo sumo sacerdote. Por eso cuando vemos la vestimenta del sumo sacerdote, muchos son los eruditos que saben que esto es así, que el tabernáculo fue hecho con las proporciones de un cuerpo humano. Quiere decir que el tabernáculo de Israel tenía la proporción de la cabeza, tenía la proporción del pecho, de las extremidades,
la proporción de tanto extremidades inferiores como superiores, pero también dentro de los órganos del cuerpo humano existe una simbiosis, existe una correlación, existe una amalgama de conocimiento incrustado. Es como si el cuerpo humano fuese una parábola viviente de todo lo que existe. Cuando hablamos así, vemos que el sumo sacerdote fue elegido de la casa de Leví, esto es de la casa de Aarón. El tabernáculo estaba constituido, para los que no lo saben, el tabernáculo de Israel, por 12 tribus alrededor, pero constaba en la primera parte de un lavatorio de los pies. Se entraba por la puerta. El tabernáculo era un lugar de sacrificios por los pecados. En la entrada estaba para lavarse los sacerdotes, que era símbolo del bautismo. Luego en la parte que es aquí, en el bajo vientre, nos encontramos el altar de los sacrificios, que es en el atrio del templo, el altar de los sacrificios sacerdotales, ¿no? De los corderos limpios, ¿no? Que luego serían sustituidos por el Cristo y ese sacrificio de la cruz. Luego tenemos el Sancta Sanctorum, que sería la parte, o sea, el lugar santo, que sería donde estaría el altar de bronce, no, el altar de oro, donde entraba el olor fragante de las ofrendas, de las cenizas que salían del altar de los sacrificios. Es decir, que la ceniza los sacerdotes la cogían y la metían en el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, que eran 12, la menorá, que era una lámpara de brazos, de 7 brazos, que era símbolo de la iglesia, los 12 panes, símbolo de las tribus del conocimiento de la palabra, y todo esto pues estaba en el lugar santo, ¿no? Luego tenemos lo que es el lugar santísimo, ¿no? Donde estaba el arca del pacto del testimonio, que vendría a ser la cabeza. A todo esto estaba rodeado de brazos el templo de Salomón, que es ya la edificación perfecta, cuadrangular, con todas las medidas que tenía, por decirlo así, el cuerpo. En el templo de Salomón nos encontramos todas las partes, incluso más claras, del cuerpo humano. Claro, no estamos hablando directamente del mar de bronce que Girán el broncista edificó, las dos columnas de Oaz y Joaquín que estaban enfrente de la puerta, y luego teníamos todo lo que es la amalgama de cosas que tenía dentro el lugar del tabernáculo, ¿no? Porque todas estas cosas tenían un simbolismo y tenían un significado no solo histórico, sino a nivel del cuerpo humano. Y hoy lo que queremos es daros a entender a vosotros que el ser humano es una metáfora, el ser humano es una parábola del universo, el ser humano es un microuniverso, y en el tabernáculo de Israel se prefiguró esta metáfora del cuerpo humano. Por eso los apóstoles del Cristo, cuando están hablando por allá por Anatolia, cuando están hablando a las diferentes iglesias de Anatolia y de Grecia y de Roma, como es Corintios, Efesios, como eran las iglesias que estaban por allí por Roma, ellos van a hacer, sobre todo a los corintios, una identificación de los mismos ministerios y del sistema eclesiástico de la iglesia con las partes del cuerpo humano, llegando a hablar de 5 ministerios que existen dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, pero comparando estos 5 ministerios con las diferentes partes del cuerpo humano. Tanto es así que en la cabeza, donde se supone que estaba el arca del testimonio, que el arca del testimonio ya sabéis que era la parte donde Dios se comunicaba con el hombre, que guarda misterios grandísimos, porque hoy vamos a ver toda esa ciencia compresa dentro del tabernáculo, todo lo que hemos ido hablando de las células, lo que hemos hablado de la evolución de las especies, de la proyección holográfica del mismo cuerpo, desde átomos hasta formar un cuerpo fenotípico. Hemos ido hablando de cómo esa proyección que vemos en todo el universo la tenemos en nuestro propio cuerpo, ¿ok? Y es importante que entendamos que, por ejemplo, cuando hablamos del arca del pacto, ¿no? Que es donde Dios va a introducir las leyes que da Moisés en el Sinaí, en el volcán del Sinaí, donde estaba la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el vaso de Gomer del maná y el cetro reverdecido de Aarón, del sacerdocio, que era el almendro reverdecido de Aarón. Nos encontramos que es allí donde Dios tiene una comunicación con Dios. Esto quiere decir que, de alguna manera, donde está la comunicación profética con el Altísimo dentro del tabernáculo es en el arca del pacto. El arca del pacto tenía encima 2 querubines tallados en oro, era totalmente de metal de oro, y habíamos incluso hablado de que guardaba muchísima información de ciencia. Es como si de alguna manera esa ley, que eran los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí, que no fue algo al azar, porque recordad que cuando Dios da los mandamientos en el volcán del Sinaí, era porque Dios de alguna manera estaba relacionando el origen de todo cuanto existe, de los fenómenos volcánicos, de los fenómenos de los rayos, del fenómeno de lo que va a ser toda la resonancia de Shu,
Schumann y el proceso de formación del hombre a partir de los nucleótidos, a partir de ese fenómeno de los rayos, con la excitación de las ondas de radio, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el flujo de la vida dentro del mar. Ustedes saben que en la misma Biblia, cuando habla en los días de la creación, va a atribuir a que es en el mar donde surgen todos esos monstruos marinos y esos peces primero, y luego te va a dar de manera simbólica una explicación de cómo van pasando anfibios, de anfibios pasan a reptiles y así sucesivamente en un orden evolutivo de forma simbólica. Entonces, cuando se habla de la ley dada en el monte Sinaí que está en Arabia, que es un volcán, no es al azar, es para unirte toda la ciencia de la creación de los mismos nucleótidos que aparecieron en el principio, con la ley de Moisés, que va a dar el mapa de lo que es el Cristos. El Cristos es el hombre que es a imagen y semejanza del creador del sistema en el que existimos y del cual es imagen el mismo tabernáculo. Dame un segundo que cierro la puerta porque hay mucho ruido y el diablo no nos permite. Aunque estemos un poquito a oscuras, casi lo prefiero porque es demasiado el ruido que hay fuera, y pues la verdad no me interesa que haya tanto ruido porque no nos permite pues comunicarnos de forma efectiva. Es importante que os metáis en esta materia porque es muy profunda. De hecho, cuando Dios empieza a hablar al hombre por allá por el Sinaí, empieza a darle la ley de Moisés, Él ha prefigurado un tabernáculo que tiene la forma de un cuerpo humano. De hecho, el mismo sumo sacerdote, si os dais cuenta, en el efod sacerdotal posee las 12 piedras de las 12 tribus. Es como si el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, estuviese formando el mismo tabernáculo en sí mismo. Cristo llegó a decir: he aquí que yo soy el templo de Dios, he aquí que yo soy el universo ha salido de mí, volverá hasta mí. O sea, esto es ciencia, esto no es cualquier cosa. ¿Y por qué es trascendental e importante que entendáis estas cuestiones que parecen soeces? Porque muchas personas no entienden, por ejemplo, dicen: no, pastora, porque usted ha dicho que el universo es esférico. Usted ha dicho, mira, los grandes intelectuales de la física, de la historia, los que estudian GECA, los que estudian conocimiento natural, recopilando información de la Tierra, tienen ciertos conocimientos de lo que es el origen de la vida, pueden querer interpretarlo, pueden haber descubierto por la visualización, el método científico, pero el conglomerado de la esencia del universo mismo y de ti mismo es importante que lo entiendas, que solo puedes entenderlo si tienes el don de sabiduría para tomar todo el conocimiento que existe y hacerlo pragmático, plasmarlo. De hecho, cuando vemos a esos grandes intelectuales que hoy se preguntan si el universo es esférico, si el universo es holográfico, si el universo es así o es asá, esa gente pasa por alto que la Biblia entera primero está regida bajo leyes de holografía y física cuántica. De hecho, la Biblia es un plano bidimensional que está pensado para proyectar un templo que es el templo de Cristo, que es su iglesia. Toda la historia de Israel, desde el principio de la creación, son parábolas que se repiten de lo sencillo a lo grande, desde diferentes perspectivas para dar origen. Es como si la Biblia misma fuera un holograma y cada pequeña parábola contiene el todo, pero es a la vez la parte. Si proyectáramos toda la historia de Israel desde la Torah, veríamos que ha formado todo el tabernáculo espiritual de Cristo, que es la iglesia, a partir de toda una obra bidimensional. Y de alguna manera nuestro propio cuerpo da testimonio de ello. Nosotros estamos formados por átomos. En las partes más pequeñas de nuestro cuerpo estamos conformados por quarks, que son partículas aún más pequeñas que los protones. Hablamos de niveles subatómicos de la materia. Hablamos de que eso se va haciendo cada vez más complejo hasta formar moléculas. Ya no hablamos de los fermiones. Es como si todo el espectro electromagnético estuviese confluyendo dentro de nosotros mismos, incluidas las ondas de radio. Esto es importante de cara a entender que nosotros mismos somos una proyección andante del mismísimo universo. En nosotros confluyen las moléculas, las células, esas células que tienen vida y contiene cada una dentro el ADN, que es el mapa de todo el cuerpo. Todas las células, incluso dentro de cada órgano que está especializado en un área específica, guarda una información acerca de los misterios del reino y del universo. Y esto es así porque nosotros somos una proyección de todo lo que es el mundo. Así como los animales fueron evolucionando desde las pequeñas partículas hasta formar nucleótidos, hasta formar los peces, luego los anfibios, luego los reptiles y luego los mamalia y diferentes aves, insectas y todas esas clases de animales que la Biblia va a tratar de forma amplia para darte a entender a ti que esos son los creyentes que habrían de ser salvos en toda la tierra y que entraron al arca y fueron conversos en espirituales por remedio de la obra de Dios y de la palabra a nivel mundial.
Pues así mismo Dios te está hablando ciencia, pero ciencia verdadera, no ciencia falsa. Porque todo lo que fue creado por Él y para Él. Para que tú entiendas. Todo lo que el universo es está comprimido en ti. Tú eres la proyección del universo. Si tú mirases el sistema solar en donde tú estás incrustado desde el pequeño átomo más pequeño de tu cuerpo, hace una configuración, o la célula más pequeña de tu cuerpo, contiene toda la información de todo tu cuerpo. Pero luego tú como ser humano, si te puedes analizarte entero, tú eres un microuniverso también, tú tienes el todo siendo la parte. Pero si miráramos el sistema de la Tierra con su núcleo, con sus sistemas continentales, con sus placas tectónicas, con los movimientos geodésicos, con todo lo que tiene que ver con la aparición de la vida en la Tierra y su evolución, te darías cuenta que la Tierra misma es un microuniverso, porque sigue las leyes de la holografía y de la física cuántica. Tú mismo la has seguido. Los animales la han seguido. Esa es la evidencia de que existe un sistema de carácter holográfico. ¿Esto qué quiere decir? Que es una simulación. ¿Qué trascendencia tiene, pastora? Pero que el universo es circular, es una bola. Sí, la Tierra lo es, pero metafóricamente es un cuerpo. Si nosotros comparásemos el núcleo con el corazón humano, que es una máquina capaz de crear un campo electromagnético, podrías mirar el sistema planetario dentro de ti mismo, podrías mirar el sistema de la Tierra dentro de ti mismo, como miras el tabernáculo de Israel, donde tu corazón sería ese núcleo que hace posible que se bombee la sangre a todo tu cuerpo, que crea el campo electromagnético, que hace posible que tu cuerpo funcione y tenga vida por energía electromagnética. Es decir, es como si la Tierra fuese una metáfora, igual que lo eres tú del universo, de todo lo que el universo es, en diferentes proporciones, en diferentes aspectos, siendo parte y siendo todo. Esto es complejo de entender, pero es necesario para que os hagáis una idea de la naturaleza de lo que existe. Cuando Jesucristo dice, yo soy el universo ha partido de mí, viene hacia mí, mucha gente habla, no, porque el Big Bang existe lo que se llama una proyección de luz. Todo lo que existe es luz en distintas vibraciones. Es decir, desde la partícula más pequeña que no podemos ver a nivel subatómico porque no estamos en el espectro visible y los bastones de nuestro ojo no nos permiten comprender ni contemplar la naturaleza de ciertos fenómenos de la luz. No quiere decir que no existan. El hecho de que yo no pueda ver en la dimensión Wi-Fi o infrarroja no significa que el reno no pueda ver porque tiene ojos para ver en los infrarrojos de la nieve. Entonces hay muchas dimensiones que nuestro ojo no nos permite ver, pero están ahí confluyendo en este sistema de cosas que tú puedes ver. Pero es importante que entendáis que tú eres una parábola, tú eres una metáfora de todo lo que el universo es. ¿Quieres entender la naturaleza del universo? Métete en el tabernáculo de Israel, métete en la historia bíblica, métete en el fenómeno del que te hablaron los apóstoles del Cristo para formar la base tridimensional de un templo espiritual erigido por Dios gracias a su Cristo. Como si Él hubiera sido esa célula, como si Él hubiera sido esa luz que iluminó el universo entero y expandió en las tinieblas la verdad. Porque lo que Dios hizo en Cristo fue manifestar la ley hecha carne. Todo lo que el universo es, su conformación, su naturaleza, su esencia. Y tú dirás, pero pastor, ¿y a mí qué me importa que el universo sea Cristo? Yo no entiendo esto, Dios no tiene que importarte. Porque aparte de que Cristo se manifiesta como la esencia y la naturaleza del universo, Él te dio a ti un camino a seguir para poder alcanzar la esencia de este sistema, que es ser probados en todo para salvación o perdición del alma, que es la naturaleza, es la esencia de este sistema. Así que cuando Dios crea el universo, cuando Dios pone su ciencia por obra, cuando Dios hace todas estas metáforas, para hacerte entender a ti que todo tu cuerpo es una metáfora del universo y que tú eres la proyección holográfica de ese universo y que cada célula de tu cuerpo es igual que esos sistemas solares, que esos sistemas galácticos que yacen allá en el cielo y que todos los apóstatas dentro de ti equivalen a tu carne que lucha contra los que son santos, que es tu espíritu para salvación, y que de este sistema solo va a salir espíritu, no carne ni sangre. Entonces entenderás que es importante entender la naturaleza del universo. Esto no es Kundalini, esto no es Cábala, esto no es la brujería del Zohar, esto no es basura cananea que no sirve para nada. Esto es poder de Dios y del grande. Para los que se dedican a estar buscando los bienes de la tierra y las riquezas de la tierra y se retuerce más que una cuamata y no entienden la naturaleza de la ciencia de Dios. ¿De qué te sirve pasarte la vida entera presumiendo de basura que no sirve para nada si no vas a salvarte, que es la esencia de este sistema? Más te vale perderlo todo y salvar el alma, porque eso es eterno y es real y es verdadera ciencia.
Por consiguiente, es importante que entendáis estas cuestiones. Hay 5 ministerios, todas esas cosas que los apóstoles te hablan a ti no te lo hablan al azar. Si cuando el apóstol Pablo, a pesar de las torceduras que hicieron los diablos de los escribas en la escritura, es usado por el Espíritu para explicarte que cada ministerio del cuerpo de Cristo, que todo el sistema de Cristo está basado en 5 ministerios y que cada ministerio tiene su naturaleza, no es al azar. Yo os comparaba los 12 sistemas que hay dentro del cuerpo humano. Podríamos coger el sistema nervioso central, podríamos coger el sistema cardiovascular, lo que sería ya el sistema endocrino, podemos coger el sistema digestivo para explicar las nociones. Hoy vamos a nadar en todos estos aspectos, porque esto no es falsa medicina, aquí somos todos veganos. Estamos hablando de ciencia verdadera para entender los misterios del reino de los cielos. ¿Tú quieres entender los misterios de Dios? Observa el cuerpo humano. Cuando Dios habla de 5 ministerios para no estar a merced de todo viento de doctrina y hace una comparación con Efesios en su capítulo 6, versículo 12, los reinos de la tierra que están en el sistema de tinieblas, que son sistemas políticos, el Señor va a hablar de la iglesia y del universo no solamente desde el punto de vista de todo lo que es la conformación biológica y geológica de lo que existe. Yo os he hablado de toda la historia naturalista, evolutiva del ser humano, antropomorfismo, antropología, a partir de la misma proyección desde los átomos hasta el fenotipo y la imagen de hombre que tú ves. Pero ahora vamos a hablar desde el punto de vista de los sistemas políticos, porque toda la ciencia confluye en ti mismo, toda la ciencia que existe. Por eso Dios, cuando habla de los gobernantes, cuando habla de los que deben regir el sistema político del cuerpo, lo que debe ser el sistema que debe regir la iglesia desde los benditos 12 fermiones, habla de un sistema apostólico, de un sistema de 12, porque así está regida la naturaleza política desde el sistema lógico del sistema del cuerpo humano. Y vemos que la cabeza, que es la que tiene comunicación con Dios, la que recibe información por las ondas de radio, por el wifi del tercer cielo, es comparada con los profetas. Los ojos son los profetas, los que pueden divisar la enfermedad, igual que los linfocitos T del sistema de defensa del cuerpo humano, el sistema de los glóbulos blancos y la médula ósea, que hace posible que tú puedas discernir a kilómetros como un águila dónde está el peligro, dónde está la verdad, dónde está la mentira, dónde está el diablazo y dónde está la verdad. Y es que el profeta es el cerebro, es el CPU, es el que rige todo el cuerpo, es aquel que da la ley para que pueda regirse bajo normas lógicas el cuerpo. El profeta es el ojo del cuerpo, un cuerpo sin ojos, dime tú, ¿a dónde va un ciego? Pues obviamente los profetas, que es un ministerio que tiene dones para adelantarse al futuro, para poder recibir la ley santa, la ley verdadera, no ser engañado, es comparado con los ojos del cuerpo. Asimismo, los apóstoles son comparados con los brazos del cuerpo. Recordad que cuando hablamos de la cabeza, hablamos también del lugar santo, donde entraban los sumos sacerdotes. Por eso Cristo se presenta como el profeta que recibe la ley de Dios, el sumo sacerdote, por un sacrificio santo. Ahora veremos cada parte del tabernáculo, porque esa es otra. Esa es otra que habla de la naturaleza de juicio del mismo sistema del universo. Porque estamos hablando de que los apóstoles son los brazos. Las extremidades de los brazos son la defensa. Las extremidades de los brazos son los que hacen la administración económica del dinero. Cristo nunca maneja el dinero. Cristo delega en los apóstoles la administración de los cuartos. Entre otras cosas porque Él es pastor, Él es profeta. Él en todo caso está para alimentar a las ovejas, no para administrar, no es formado para eso. Para eso son formados los apóstoles del Cristo en toda clase de conocimiento profético, en todo alimento santo para poder defender al cuerpo del diablo, para poder administrar económicamente el pueblo y poderle dar al pueblo abastecimiento por medio de sus manos. Ellos son los que hacen el trabajo económico y administrativo del cuerpo de Cristo. La defensa del cuerpo son los apóstoles. Es tan fuerte el ministerio apostólico y el profético que están por encima del pastoral porque tienen autoridad jerárquica superior, en tanto son los que se encargan de la doctrina y de la defensa, de la administración y de la ciencia y el conocimiento que viene de Dios. A pesar de que hoy han tomado a los pastores como la ley, la batusta y la constitución, siendo ellos simplemente los que están encargados de darle alimento espiritual al cuerpo de Cristo, a las ovejas del Señor. Es tan fuerte el asunto que Dios compara el corazón con los pastores de su pueblo. Pero ¿por qué es esto? ¿Quién es el corazón? El corazón es una bomba que hace que funcione todo el sistema circulatorio dentro del cuerpo humano. Las células reciben oxígeno y alimento gracias al bombeo constante de la máquina del corazón.
De hecho, es tan potente que se cree que es solamente un órgano, pero el corazón anticipa incluso información antes que el cerebro. Es capaz incluso de atravesar la barrera espacio-tiempo y anticipar el futuro antes de que suceda. Ese es el poder del campo electromagnético que genera tu corazón. De ahí que incluso las emociones puedan llegar a sentirse antes en el corazón que en la mente racional de la ley. Por eso cuando se habla del pastor, se habla del encargado de abastecer de alimento todo el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Sabemos que esta máquina que va a fluir oxígeno dentro del cuerpo y expulsar el dióxido de carbono que sale de la célula por el sistema pulmonar respiratorio, todo este sistema tiene un sentido en el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos ya a nivel de lo que son los evangelistas, nos referimos a las extremidades inferiores, son los encargados de esparcir la palabra. Están dotados de una unción poderosa para hacer posibles señales que haga que la gente se convierta y entre al pacto sacerdotal por medio del bautismo, que es un pacto arónico de consagración sacerdotal para entrar al sacrificio del Cristo que te va a llevar a ti a poder formar parte de ese cuerpo espiritual que es el orden que debería tener el universo, para fundamentarse y regirse de forma lógica y eficiente. El evangelista es el encargado de transmitir el mensaje, de llevar la palabra de conversión, el mensaje de verdad en un mundo sumido en las tinieblas por el mismo diablo, por toda la falsa ciencia y el falso conocimiento, y que no le permite al hombre llevar a la verdadera iluminación, sino a la jeca. Entonces los evangelistas son los encargados de, con una unción poderosa, transmitir esa palabra y llevarla de lugar en lugar. Esto quiere decir que los apóstoles no lo hagan. Pero el trabajo apostólico es de defensa y de establecimiento, es de guerra contra los sistemas apóstatas que rigen el mundo. Por eso Pablo todo el tiempo estaba luchando contra la falsa filosofía, contra los brujos de Egipto, que estaban asentados en todas las naciones de la tierra con sus falsos dioses, para establecerles el conocimiento del Dios de Israel, que es el verdadero. ¿Qué importancia tiene esto? Tenemos a los maestros. Los maestros son el vientre, los que digieren como el sistema digestivo después de haber diluido en la boca la papilla. Es introducida al estómago, que hace la digestión química y mecánica y rompe con los jugos pancreáticos y biliar todo ese alimento sólido para volverle una papilla que sea capaz de ser absorbida en el intestino delgado para llegar a ese sistema sanguíneo, a ese torrente sanguíneo y ser esparcido por el sistema pastoral a todo el cuerpo de Cristo. Y luego esa sustancia que queda como un quimo, que es totalmente ácido, va a ser reabsorbido en el colon para soltar el quilo, que es la heces fecal, que ya no sirve para nada. Pero esto es importante porque toda la simbología del cuerpo de Cristo nos va a hablar de este sistema, ¿no? De este análisis, de esta situación tan importante de para qué es el cuerpo, cuál es su función. Esto es dentro del punto de vista de lo que es el sistema de Dios. Estos ministerios son formados por Dios, son dados por el Espíritu Santo. Los dones de estos ministerios son otorgados por el Espíritu Santo, no por hombres. Las personas nacen con una predisposición a un ministerio o a otro, así como hay personas que nacen con el don de la voz y son artistas, así como hay personas que nacen y tienen una predisposición al don de sabiduría. El Espíritu según cada quien y según su naturaleza y para qué ha nacido, se le desarrollará los dones necesarios para la función en el cuerpo de Cristo. Esto es el sistema real universal para el cual fuimos creados. Son 5, por eso hay 5 dedos en la mano, porque el brazo apostólico es el que maneja estos 5 jerárquicamente hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, ya no solamente vamos a hacer este análisis dentro del tabernáculo de Israel, porque los cabalistas saben que el tabernáculo y el templo de Salomón tienen la figura de un cuerpo. De hecho, si sabéis, las medidas eran en codo humano. Cuando Salomón hace este templo, que va a ser un templo edificado con unas medidas que no son al azar, de hecho son 666 talentos de oro de Ofir, traídos de Sión Geber, que son entregados a Salomón por el rey de Tiro, que era comparado con Satanás, los sistemas apóstatas del mundo descendientes de Cam. Es porque Dios sabía que este templo era el de Cristo y que iba a ser elevado por medio de una obra de sacrificio de las personas a nivel mundial en un sistema de apostasía, porque la gente no sabe que el tabernáculo es un lugar de sacrificio humano. Así como le hacían sacrificios a Moloch,
Así el tabernáculo es un lugar de sacrificios y es interesante que analicemos cada parte del tabernáculo por separado, al igual que el templo de Jerusalén, para que entendamos la naturaleza del universo mismo y de este sistema. Porque la gente no acaba de entender nada de lo que ha sido la obra de Dios y de lo que es el misterio de Dios oculto en tu propio cuerpo y en el tabernáculo. Cuando se utiliza el método del lavatorio es para hacer una consagración sacerdotal. Los sacerdotes se bañaban en el mar de bronce, en el templo que iba a ser edificado por Hiram de Tiro, que estaba sobre 12 bueyes. Símbolo tenía una medida de 2000 medidas. 2000 medidas porque eso de las aguas siempre es una parábola del tiempo que iba a durar la obra apostólica de los 12 apóstoles del Cristo a nivel mundial. Este lavatorio simboliza el bautismo de las aguas, la consagración sacerdotal arónica del que se convierte a Cristo. O sea que el pacto del bautismo no es otra cosa que convertirte a ti en sacerdote para introducirte a un sistema espiritual donde tú vas a ser sacrificado a la manera de Cristo. Pero claro, para que haya un sacrificio a la manera de Cristo, tú tienes que entrar a un sistema similar al que entró Cristo, porque a Cristo lo sacrificó el diablo. No fueron Juan ni Pedro, fue el diablo. Entonces la única manera de que el diablo te mate a ti es que él esté gobernando y tú no puedas hacer nada. Y eso es exactamente lo que Dios permitió. Dios permitió que levantaran un sistema de apostasía. Permitió que levantaran un sistema en la misma iglesia del Señor, similar al que tenía Israel de esclavitud. Permitió que el diablo gobernara. Por eso es el rey de Tiro, por eso es Hiram, por eso es el rey de Babilonia, por eso es la reina árabe de Shabala, que da los 666 talentos de oro para la formación de ese templo espiritual. Es el número de la negación del Hijo del Hombre, que es el Cristo, el espíritu de anticristos. Porque Dios iba a permitir que el sistema entrara en rebelión, que la iglesia fuera tentada por Satanás y se volvieran atrás. Las naciones plantadas en su Edén iban a cambiar la ley, se iban a retorcer, iban a levantar Babilonia, y todo el que no se postrara ante la estatua de oro de Nabucodonosor iba a ser perseguido como Sadrach, Mesach y Abednego y metidos al fuego en el sacrificio para dar martirio al reino de Dios. De manera que este tabernáculo, que además curiosamente me hace gracia porque el altar de sacrificio estaba en la entrepierna del tabernáculo. O sea, si miráramos como hacen los cabalistas, que ellos hacen la figura del templo de Salomón como un cuerpo humano, el altar de sacrificio estaba en la entrepierna, pero esto no es al azar. Porque mucha gente nunca se ha parado a pensar qué es la circuncisión. ¿Por qué Yahvé le demanda la circuncisión a Moisés al 8º día de nacidos los niños, los varones, para cortar el prepucio del pene masculino? La gente nunca se ha preguntado qué simboliza, por qué el órgano sexual tiene que ser circuncidado para destapar el prepucio del varón, que es la zona erógena sexual. ¿Por qué Dios compara la circuncisión del corazón del hombre con la circuncisión masculina sexual? Esto puede sonar extraño, pero hay mucha gente que no comprende la naturaleza de los problemas sexuales, de lo que es a nivel del órgano sexual reproductor masculino y femenino. Pero hay dos parábolas que nos hablan claramente de este asunto tan escabroso, que son la parábola de Jacob y Dina, donde vimos a Siquem, el hijo de Hamor de Siquem, cuando Jacob acampa por allá por Siquem y de alguna manera este se enamora perdidamente de Dina, la viola. Inmediatamente pues tú sabes que eso era un delito de sangre y había que asesinarlos porque era un delito de deshonra, ¿no? Los de Leví y Simeón querían acabar con ellos, pero en ese momento Jacob, utilizando la ley de Moisés, establece que no, que el pueblo entero accedió a circuncidarse y a convertirse por un pecado de característica sexual. Es decir, que el pueblo, a partir de un pecado sexual, se convirtió entero para evitar la muerte al Dios de Israel. Entonces el primer precedente sobre la circuncisión sexual atribuida a un pecado de caída sexual en el pueblo de Dios, que produce una verdadera conversión. Sabemos que en el estado de convalecencia de los hijos de Hamor de Siquem, los de Simeón y los de Leví atacaron a muerte y, aprovechando su convalecencia, los exterminaron, y esto le valió ser expulsados para siempre de las tribus de Israel, al punto que los de Leví jamás pudieron tener territorio dentro de las 12 tribus. Pero es que además el sacerdocio pasa a Yehudá, de donde vendría el Cristo, porque Dios no podía estar en la presencia de esa gente despiadada y sanguinaria que no sabe comprender el proceso de circuncisión sexual de los hijos de Dios. Y muchos dirán, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué tú dices eso? Mira, el rey David era la parábola más clara, es el espinazo de la Biblia. Uno habla de Saúl y David, está hablando del remanente en medio del reino de la apostasía de Saúl. O sea, estamos hablando del remanente de Cristo en medio de la apostasía de Saúl dentro de la obra de Cristo.
Por eso cuando hablamos de David, si te das cuenta, el pecado más grave de David es un pecado sexual de caída con Batsúa, la cananea. Bueno, ella no era cananea, ella era de Yehudá. Ella estaba casada con un eteo, él en un momento que ya es rey sobre las dos tribus se queda solo y empieza a mirar por la ventana, la ve desnuda, se llena de lascivia y cae en pecado con Betsabé, se queda embarazada. El tipo que era el marido de ella, a pesar de que no era de Judá, no le era permitido a Betsabé tener ese marido porque ella era de Judá. De hecho, el abuelo de ella, que es el que se acaba ahorcando, era de Judá. O sea que en todo caso David no era un pecado en sí como tal, porque Betsabé no le era lícito estar casada con un cananeo, pero David no le era lícito quitarle la mujer a su hermano. Entonces cuando se da la caída de David, es una caída sexual que provoca un asesinato premeditado. Ya no es homicidio, es asesinato premeditado para evitar el descrédito, para evitar ser asesinada ella por adúltera y él por haber cometido ese pecado tan grave. Pero hay una palabra que David va a recibir de Joab, el hijo de Sarvia, hermano de Abisai y de Asael, que es interesante porque curiosamente cuando él le dice a David le dice, mira, pon a Uría en el frente para que le den el primero y se muera, porque a mí me van a ahorcar y a Betsabé también porque hay un problema demasiado grave. Estamos hablando del ojo derecho de Yahvé, de un hombre que era completamente obediente a la voz de Dios, pero se dejó arrastrar por el diablo en un pecado porque él no tenía misericordia. David era muy bueno, pero le faltaban frutos del Espíritu. Cuando David se ve en un problema, él le dice a Joab ha puesto todo el ejército en la muralla, exponiendo a todo el ejército a ser asesinado. Cuando David le dice, pero ¿por qué has puesto a todo el ejército? Él le va a citar Jueces, cuando está el proceso de la muerte de Abimelech por los de Siquem, donde una mujer lanza una piedra sobre la cabeza de Abimelech. ¿Por qué le cita a Siquem? Le cita a Siquem porque David acaba de cometer el mismo pecado de Hamor, de Siquem, el hijo de Hamor. David ha cometido un pecado sexual. Y ese pecado le va a valer a David la circuncisión del prepucio de su corazón a causa de una caída sexual, que fue lo mismo que pasó en Siquem. Para que tú entiendas la naturaleza de los pecados y de las caídas en el pueblo de Dios y el altar de sacrificio, es porque los enemigos de Simeón, los que son despiadados, los que siguen el brazo de la apostasía y los que siguen la levadura farisaica, son los que ejecutan juicio sobre los que caen en el pueblo de Dios. Y muchos de los mártires del Señor iban a caer por esta vía, porque Yahvé sabía que él mismo levantó el brazo de impiedad para provocar el juicio. Si usted se va a 1 Corintios, su capítulo 5, y se encuentra con el aguijón del diablazo, dejado allí por los escribas y permitido por Dios, lo primero que te dice, juzga a tu hermano. Yo, Pablo, he juzgado un caso de inmoralidad sexual del padre con su madrastra, similar al pecado de Rubén con Bilhá, la madre de Dan. Esto es Rubén, el primogénito de Jacob, que cometió incesto con su madrastra Bilhá, la madre de la tribu de Dan, que es la escuamata, es el diablo en las escrituras. ¿Y por qué a Pablo se le pone a citar inmediatamente este pecado de Rubén y Bilhá para decir que juzgues al pueblo y más a los que están dentro del pueblo, a los ladrones, a los fornicarios, a los pecadores, cuando Cristo les había dicho que no juzguen a nadie, porque había que levantar el cuchillo sacerdotal para cortarle el cuello y cortarle el prepucio a los varones del Dios de Israel? Había que circuncidarlos en el templo por caída sexual. Había que atacarlos de esa manera para que muerta la carne viva el espíritu. Por eso mucha gente se pregunta, pero Dios mío, porque es que en el pueblo de Dios se dan tantos escándalos de tipo sexual. ¿Por qué tenemos pederastia? ¿Por qué tenemos problemas de incesto? ¿Por qué tenemos problemas de violaciones? ¿Por qué hay depredadores? Y lo primero que sacan el cuchillo a los sacerdotes. Y dice, ay Dios mío, pero si es un problema de circuncisión, porque la naturaleza del tabernáculo, la naturaleza del templo de Israel era un lugar de sacrificio por el pecado, pero los que cortaban el cuello de las ovejas inocentes eran los sacerdotes. Y muchos dirán, pero Dios mío, pastora, ¿cómo dice usted esto? No, fíjate, quieres comprar en el campo Acéldama. El campo Acéldama de Judas Iscariote fue comprado por los principales sacerdotes de Israel. Allí fue en el Tofet, en el Ben Hinnom, la tribu de Benjamín, en donde hacían los sacrificios a Moloch en tiempos de Jeremías en Babilonia. Ahí fueron a parar enterrados todos los extranjeros. Esta es Benoní, la aldea de los amonitas. Es a donde iba a ser enterrada la multitud del impío.
Podríamos alargarle el brazo al anticristo, porque sabemos que el anticristo es espíritu de rebelión, es la negación total del Hijo del Hombre a causa del espíritu de error que iba a ser introducido por los escribas en la escritura para devolver a la iglesia atrás del santo mandamiento y quitar el sacrificio santo de Jesús. Pero no vamos a ahondar demasiado en estas cuestiones de la circuncisión. Estamos citando al rey David con Betsabé, estamos citando el problema de Dina con Hamor de Siquén, o con Siquén de Hamor. Estamos citando la impiedad de los de Leví Simeón. Estamos citando la impiedad del sacerdocio perverso de la serpiente de Dan. Estamos mirando cómo fue introducido ese anatema dentro de las mismas escrituras para fomentar un sistema de muerte al pecador. Aquel que es pasado por el fuego en pecado sexual de circuncisión en el tabernáculo, cuando los hijos de Dios son entregados en manos del diablo para que muerta su carne, viva su espíritu. Eso lo sabe un pastor de Yahvé, eso lo sabe un David, pero no lo sabe Saúl. Entonces te das cuenta que todo el tabernáculo, al igual que el universo, está pensado para sacrificar a los hijos de Dios. Es un sistema dejado deliberadamente bajo maldición por aquel que lo creó. ¿O tú crees que Dios no podía haber evitado que Eva se retorciera? Que es figura curiosamente de la iglesia. Porque mucha gente dice, no, porque la mujer fue la que pecó. No, perdone usted, la mujer era figura de Eva. Y la iglesia está compuesta por hombres y varones. Si hablamos de caída, aquí cayó todo el mundo por tierra. Vamos a entender todas las partes del tabernáculo no según conveniencia, porque la gente dice, no, porque la mujer sí, la mujer es figura de la madre espiritual que es la iglesia, pero la iglesia está compuesta por hombres y mujeres, y en todo caso hay que honrarlos. Después que Cristo viene, a esos que se jactan de atacar a la mujer diciendo que ella fue la que pecó, utilizando versículos que se sabe que son aguijones, porque si Cristo viene a sacarte la maldición, tú no puedes meterme, así seas tú un ángel del cielo o un apóstol, porque el mismo Pablo te lo advierte. Si aun nosotros los apóstoles como que nosotros escribimos, porque claro, él lo dijo, vienen falsos profetas y falsos ministros con cartas como que son nuestras, decir que nosotros dijimos. Si dicen que dijimos lo que no se puede decir, digan que es anatema. Porque si Cristo viene a libertar a la mujer para dar cumplimiento a Génesis 3:16, yo no puedo decir que Dios la volvió a maldecir para que ustedes se sigan enseñoreando. Se supone que Dios creó a la mujer como la ayuda idónea del varón. Ella es símbolo del mismo cuerpo de Cristo. Ellas son las 24 costillas, los dos ungidos, los dos pueblos del Dios de Israel. Por consiguiente, usted no puede maldecir lo que Dios bendijo. Dios no perdona medias, ni tampoco el Espíritu es dado por limitación, ni por falda o pantalón a nadie. El cuerpo de Cristo es un ejército y está compuesto de hombres y mujeres. Que ya no hayan virtud las mujeres en limpiar, no hayan virtud en ser más organizadas que Marta, sino en escuchar la palabra, en arrepentirse, en dejarlo todo y caminar hacia la salvación. Soltar Egipto y convertirse y empezar a caminar hacia la iluminación. Entonces tenemos un problema de características interesantes. El sistema está bajo maldición deliberadamente. Yahvé dejó que torcieran la ley. Yahvé permitió que el diablo entrara a través de esos reyes de esas naciones cananeas que traían las leyes de Caín según Génesis 4, basadas en comercio, basadas en alimentación maldita, basadas en animales y no en plantas, en un conocimiento basado en el dinero, una moneta, en ponerle precio a todo lo que Dios le dio al hombre gratis. Él permitió que levantaran Babilonia para levantar un tabernáculo con el cuchillo para matar a sus hijos dentro del templo, para que los que son de él no se retorcieran y se salvaran por el sacrificio de sus propias vidas, y los que son del diablo se retorcieran. Entonces el ángel de Yahvé los iba a marcar en la frente con la maldición y los iba a exterminar del templo. Eso es lo que nos habla el profeta Ezequiel en parábolas. Eso es lo que nos habla todo Apocalipsis. Yahvé levantó el sistema de maldición. Porque si se supone que tú eres, vamos a ponerte un ejemplo del cuerpo humano. Nosotros tenemos una guerra interior de nuestro propio alma que recibimos adentro contra los demonios que el sistema que nos han inculcado malditos nuestros padres nos ha provocado. Hay una guerra para echar esos demonios de ti, para que la luz pueda iluminar todo tu cuerpo y tú te puedas salvar y salga de ti espíritu y vida. Pero si tú no logras luchar y que lo que haya luz en ti resplandezca y botar esos demonios de tu cuerpo, te va a llevar el diablo y te vas a morir y te vas a convertir en tinieblas, porque tú eres un microuniverso. Y esa guerra de los espíritus dentro de ti
Esa guerra de los muertos con el Espíritu Santo, esa misma guerra que lleva tu niño interior, que es tu propia alma, con los alter y los host, que hablan los psicólogos de la JECA. Pues tú sabes bien que esa misma guerra está en el mundo, a causa de los hijos de Caín que se complacen en la iniquidad y en los cuartos y en la basura y en la prostitución y en el adulterio y en la esclavitud, contra los hijos de Dios que son los ungidos, que no se retuercen en esa maldad y que no se complacen en la iniquidad y que quedan en la pobreza abocados al mal porque no se retuercen y renuncian a sus vidas y a sus propiedades para poder complacer a Dios y salvar sus almas. Obviamente son menos los que renuncian al mundo, por eso Cristo se lo dijo: mirad que yo soy la luz de este mundo, yo soy la ley, yo he vencido al mundo. Dejen ustedes de estarse retorciendo, dejen ustedes de estar buscando las cosas del mundo, que el mundo pasa y sus deseos, que la vanagloria de la riqueza pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Niéguense, no amen padre, ni madre, ni hijo, dejen de estar queriendo usted agradar a la gente, que esa gente a usted no lo puede salvar. Que aquí cada quien, decía Pablo, llevará su propio peso. ¿Qué es lo importante de toda esta noción que yo os he estado dando? Imagínate, yo decía, no hace falta que tengáis un telescopio Kepler para observar todo lo que el universo es. Basta con mirarte en el espejo y ya verás lo que es el universo. Basta con mirar la Tierra y ya verás lo que es el universo, el sistema solar. Es como si tú estuvieras dentro de una célula del cuerpo de Cristo. Es como si todo el universo estuviera conformado en ti mismo. Todo lo que es el universo es lo que es la Tierra dentro del sistema solar. Pero así todas las estructuras se van multiplicando a macro escala porque es un sistema holográfico, es una proyección. O sea, se recreó el sistema de Cristo y tú eres una recreación a pequeña escala de ese sistema. Ya, es que es profundo, es un poco difícil de comprender porque hay muchas divergencias en el conocimiento. Si lo viéramos desde el punto de vista de la antropología, miráramos la evolución desde los nucleótidos hasta el hombre. Todos los animales han pasado, Dios dejó evidencia de todas esas etapas evolutivas, desde la arcaea, la archea, desde la bacteria, desde los peces, desde los anfibios, los reptiles, fue dejando animales en diferentes etapas evolutivas hasta llegar al primate, los diferentes primates que fueron evoluciones de las diferentes especies animales al mamífero primate, y de ahí fueron subiendo hasta el último, que ya es el homínido, que tiene un 99.6 creo que por ciento de similitud al hombre, hasta el hombre. Y ahí está la proyección antropológica completa, es la filogénesis del cuerpo humano. Tú eres esa última expresión de todo lo que la evolución es. Ay, Dios mío, qué profundo. Pero esta es la ciencia de Dios. Pero si viéramos el universo, le pasa exactamente lo mismo. Desde que hubo la primera proyección de la luz, hasta que la materia formó todo lo que son los sistemas universales, galácticos, todo conformó el círculo del universo, que es como una pequeña tierra, pero la tierra misma es como un cuerpo de Cristo, como un tabernáculo. Lo que pasa es que está en una parábola circular. Es como si ese planeta Tierra, donde están todos esos continentes, fuera el mismo tabernáculo donde están las 12 tribus. Y el núcleo es donde está el centro de la luz, que es la presencia de Dios, que da vida a todo. Si cogiéramos el sistema de la Tierra y lo explanáramos como si fuera un rompecabezas, te darías cuenta que cada planeta tiene diferentes tribus. Las 12 tribus Moisés las distribuyó en un mapa en el desierto con el mismo orden que tienen los planetas, o sea, los continentes en la Tierra. En el norte, la cabeza de águila, que es Aser, Dan y Neftali, que es Europa y toda una parte de Asia y demás. En el oeste teníamos a Judá, Isaacar y Zebulón. En el sur teníamos a Simeón, a Rubén y a Gad, y en el oeste, que sería la parte de toda América, teníamos a los hijos de José y al hermano Benjamín de Raquel, que sería Benjamín, a Efraín y Manashe. Si fueras a las bendiciones de Jacob y de Moisés en Génesis y en Deuteronomio, te darías cuenta que se corresponden incluso, porque cuando dicen, no, porque a Isaacar y a Zabulón se le van a dar los tesoros escondidos en la arena, una referencia al petróleo y al gas. Eso es exactamente lo que tienen los rusos y los chinos por allá y los árabes. Si te pones a analizarlo en precedente, cuando se habla de lo que reciben los hijos de José, las maravillas biofisiológicas, geológicas de la tierra de José, te das cuenta, pero es que no solamente habla a nivel geológico, es que incluso se incrustan todas las revelaciones proféticas históricas de cuándo va a pasar cada acontecimiento profético, futuro, pasado, en los diferentes hijos de las tribus. Porque es una codificación espiritual potentísima. Por ejemplo, si tú quieres saber cuándo pasa lo de Débora,
Tú quieres saber cuándo los profetas profetizan lo de Cristo. Se sabía lo de Cristo porque a Cristo es de la tribu de Yehudá. ¿Pero Yehudá cuál es? Esa es la zona de Israel, es Oriente Medio. O sea, tiene que estar en Israel por narices la llegada de Cristo en el primer tiempo. Pero si vemos, por ejemplo, a Débora se la ubica en Efraín, esto es en América. Justamente se la ubica en el último tiempo, pero la derrota del último anakita que Josué, figura del Cristo, tenía que vencer. Y es en Megiddo. Cuando hablamos de Megiddo, hablamos de la derrota de Débora y Barak sobre Sísara, Yabín, el último rey de Jasor, que es el hijo de perdición, según Josué en su capítulo 19. Que el Hezrón, que es Jasor. Es una referencia a Judas Iscariot, que es Iscariote, el hijo de perdición, el sistema de la iniquidad, en manos de mujer, que es Débora. Para poder comprender todas esas cosas que los profetas dicen, tienes que comprender la ubicación de las tribus. Pero esas tribus además eran las que estaban en el foso sacerdotal. Y eran piedras preciosas porque acuérdate que los hijos de Dios nacen por el proceso de muerte y resurrección que pasó el Cristo. Y las piedras que salen por los volcanes son piedras preciosas porque pasan por el fuego de la panza de la tierra para poder ser piedras preciosas. Así la tierra es un infierno para los hijos de Dios a causa de que el sistema está deliberadamente bajo maldición para poder salir de aquí como piedras preciosas a la salvación. Pero todos los que son diablos se van a perder aquí. Todo el que se retuerce en el sistema porque es un sistema malo y andan como estas mujeres que cantan perversidad y estos artistas que se han hecho Illuminati, que han seguido el camino del hermetismo y todo lo que es la brujería, tú sabes bien que ellos están ahí ungidos por el diablo con ese fin. Pero esa gente se va a perder porque esa gente es diabla. Esa gente va a coger candela en la mitad del mundo y van para la cárcel todos. Igual que los políticos corruptos del sistema de apostasía, igual que los artistas que ya han vendido su alma en toda la vida por cuarto, porque todos los dones de Dios no se pueden vender. Y si tú los vendes, te va a venir lepra, te va a venir enfermedad, que es lo que está pasando en la tierra. Estamos bajo toda clase de plagas. Mucha ciencia, mucha ciencia. Sí, pero aquí la gente está enferma. Aquí tenemos un montón de presidentes y ministros robando a lo mano y gente matando gente a lo mano en teorías darwinistas sociales, exterminio de masas, a través de diferentes políticas de eugenesia. Todas esas cuestioncitas ya me las permite porque el sistema está bajo maldición y yo quiero que toda esta información a vosotros os quede clara. O sea, los apóstoles no empezaron a decir, no, porque el cuerpo de Cristo y los apóstoles son los brazos y tú eres el ojo y el otro es el pie, porque sí. Diabetes estaba soltando toda la ciencia del sistema, del universo. La verdadera ciencia que el mundo no ha podido conocer porque el mundo se retorció contra Dios y hizo su propio sistema y los muertos les revelaron para morirse. Por eso se hablaba de la medicina. Que conste que este vídeo no sé si me lo van a censurar, pero ya me da igual porque vamos a seguir peleando. Anyway. Pero ahí tenemos a gente prescribiéndole a la gente que tiene diabetes mellitus que coma carne, que coma quesito. Sí, tú puedes comer el pollito, pero tú al pollo no le pongas grasa. Cómete el pollo, mátalo y cómetelo, pero tú te vas a sanar de la diabetes mellitus. Vamos a darte una plantita para el glaucoma. Pero claro, la diabetes te ha dado porque los animales muertos tienen una grasa que tapona tus arterias, porque Dios te dijo no mates para comer. No matarás. Pero tú te dejaste engañar por el diablo, que los escribas hablaron más que Pavarotti en las escrituras y escuchaste al diablo que te dijo que nadie te juzgue porque te jarte de carne. Tú sigues matando y comiendo, que Yahvé tu Dios se va a alegrar de eso. Pero cuando viene el cáncer, cuando viene la diabetes mellitus, cuando viene la hipertensión arterial, venga, cómete la carne del pollo a la plancha, hiérvela, que yo te voy a dar un medicamento para el glaucoma. Venga, tienes un cáncer, cómete el queso fresco, no lo comas curado. ¿Por qué? Porque es falsa ciencia. Es igual que el derecho. Si me está juzgando con gente que no tiene el poder del Espíritu Santo para discernir el bien del mal y la operación y la intención del corazón por don de ciencia y sabiduría, ¿qué me estás juzgando? Me estás aplicando injusticia, cohecho, prevaricación, soborno. Tu juicio será peor que el de los reyes de Sodoma y Gomorra. Tú no puedes aplicar derechos, y ya lo decía Antibó y Savigny, en base a códigos que pueden ser torcidos por los letrados. Gente instruida en conocimiento natural sin poder del Espíritu Santo. Es igual que lo que pasa con las demás disciplinas de la ciencia que usan psicotrópicos para tratar problemas espirituales. Como si las drogas no fueran prohibidas para eso. Yo le decía, no, porque las plantas, digo, no, Yahvé creó toda la planta que el hombre necesitaba para sanarse, porque Yahvé sabía que el hombre podía enfermarse. Yahvé sabía que el hombre se podía romper un pie.
Él sabía que el hombre iba a necesitar algo para calmarse la gripe, por eso te hizo toda esa fruta y todo eso mango, y te hizo esos ajo y esa cebolla y ese cebollino, y te hizo la planta de los 70 oréganos que existen, pero no para que te los vendan, sino para que tú los consumas por gracia, y no para que estés muriendo, cayéndote a pedazos y te coma la planta después que ya tú estás podrido, porque la planta no te va a hacer nada. En todo caso, te meto cannabis sativa, eritrocilium coca o atropa veladona para evitarte el dolor, porque te duermo el cerebro, pero no te estoy quitando el problema. Una medicina real tiene que partir de quitarte lo que te mata para luego aplicar la planta. La planta debe ser tu medicina, no al revés. Pero si estás comiendo maldición, si estás matando en el templo de Dios, si estás pecando, no pastora, pero que yo soy vegano, sí, pero tú estás teniendo relaciones contra la naturaleza, con otro varón o con otra hembra. Tú estás trabajando esclavo de los trabajos y las obras de las manos de la tierra maldita que Dios maldijo, sirviéndole en Joteba, himno satánatos y a Estia, participando de la iniquidad. Claro que te va a volver el cáncer y te va a venir la diabetes porque estás fuera de la gracia de Dios, estás en contra de toda la esencia del universo. Y de aquí no vas a salir vivo. Es mejor que duermas en un catre, arrimado en una casa y no en una mansión y que te vayas al infierno de por vida. Porque la gente no puede ser tan torpe, la gente tiene que tener algo de lógica en esa cabeza. Ustedes no vieron a Lázaro y al hombre rico. Sí, la gente ve a Lázaro y al hombre rico, pero la gente quiere ser el Lázaro. El Lázaro, pero viviendo la vida del hombre rico. Sí, Señor, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, pero tú estás en tus comercios babilónicos, en tu hartadera de carne, en tu presunción ridícula, tratando de agradar a tu familia, como que tu familia es tu Dios que puede salvarte el cuerpo y el alma. Entonces que hay una diferencia entre lo que viven ellos y lo que vivimos nosotros. Obviamente decía el apóstol Juan, ellos están en espíritu de error y no conocen la verdad, por eso no nos oyen. Ellos son del mundo y hablan como el mundo, de carne, de comercio, de riqueza y basura, pero nosotros no somos de ahí. Por eso a nosotros nos persiguen, porque son anticristos, están negando a Cristo, son servidores de todos los falsos dioses de las naciones. Y usted, pero que pastora, Dios dijo, trabajen con el sudor de su frente. No, sí, claro, cuando maldijo al hombre por malo y perverso. Pero Dios no le dijo eso al hombre bendito. Dios le dijo al hombre bendito, venid mis hijos amados, os he dado todo lo que existe, yo he trabajado por vosotros y os he creado el mango, la piña, y vosotros entrad conmigo al descanso. Él no le dijo al hombre, ven que tú me vas a ayudar a crear la tierra, el mango, la guayaba, te voy a dar la patente de la guanábana, ni te voy a hacer boticario para vender los medicamentos a tus hermanos. Él le dijo, vengan, que yo solo doy gratis, hasta los dones que ustedes tienen son gratis. Dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Por esos hijos del diablo no pueden dar ni siquiera la hora gratis. Si pudieran atrapar el aire y venderlo, lo vendieran, pues son diablos, son hijos de Caín. Y por eso vino el diluvio y arrasó con la tierra y sigue arrasando. Porque la gente dice, no, porque Sodoma y Gomorra y el diluvio, sí, eso es lo que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia con estos sistemas, porque claro, el Señor no lo va a hacer directamente. Es lo que ha ido dejando que las aguas del mundo arropen a los impíos y se los hayan llevado por los carros, por las mansiones, por el sexo, por la depravación sexual, por la apariencia y la vanidad y la inmundicia, por la prostitución, por la vendedera de droga, por la jactancia, que es soberbia y arrogancia, toda la lepra de Egipto que coge esta gente por apóstata. Sí, porque donde quiera que tú ves gente presumiendo de basura, de carro y de carro, porque están llenos de lepra egipcia. Eso no es algo que venga de la lógica ni venga de Dios, eso es el diablazo en la tierra. Entonces yo quiero que usted esté claro de que todo lo que el universo es, el hombre es una metáfora del universo. El universo es circular igual que la tierra, tiene su núcleo, como si fuera un corazón, tiene su cerebro, tiene todo su sistema electromagnético. De hecho, como diría Nikola Tesla, las esferas levitan en el éter. Por levitación electromagnética, porque Dios le creó al hombre hasta la energía gratis. Dios le dejó todo un sistema de ondas de radio para que el hombre, si hubiera optado por la verdadera ciencia, hubiese accedido a poder prender un bombillo sin pagarlo, a poder prender un carro sin pagarlo por el efecto electromagnético, imanes de neodimio y procedimientos del mismo sistema de condensación por el que funciona tu propio cuerpo, porque el cuerpo humano es una máquina que funciona inalámbricamente.
Nunca os habéis fijado en eso. ¿Por qué nosotros no nos apagamos? Tú no tienes cable, a ti no hay que enchufarte con un Samsung para que tú funcione. Pero tú funcionas 120 años y porque te limitaron a nivel genético. Por el retorcimiento, pero en teoría esto es una máquina que funciona inalámbricamente por energía de radio. Todas esas ondas electromagnéticas del sistema terrestre hacen que tú funciones y no te agotes. Sí que tienes que descansar porque las máquinas tienen que descansar para que no se quemen. Pero tú tienes que descansar en el sueño, pero tú eres una máquina. Y Yahvé te ha permitido toda esa ciencia a ti para que tú utilizaras el mismo procedimiento por el que funcionan todos los organismos vivos y lo implementaras en la ciencia verdadera. Pero la falsa ciencia electromagnética se desvió a buscar en los hidrocarburos. Tienen que escarbar a kilómetros bajo tierra para encontrar fósiles de muertos, para crear gasolina y crear petróleo y betún, para entonces esclavizarse 50 veces más y dañar la capa de ozono y venderle a la gente la gasolina, porque no crearon motores para funcionar con energía electromagnética ilimitada, sino que crearon motores para hacer a los hombres esclavos del diablo, porque eso es lo que revelan los muertos. ¡Falsa ciencia! Y todos esos brujos de las universidades, lo único que le han revelado al mundo es basura cananea que no sirve para nada. Se pueden parar los grandes eruditos de la Sorbona y los que han recibido esos locos el Nobel. Y vamos a debatir en dónde está la sabiduría de los sabios y entendidos de la tierra, que son todos locos. Bien se lo decía David a Aki, rey de Gad. En estos lugares veneran a los locos. Hazte el loco, babea, como esos locos, comiéndose la muerte, creando máquinas para esclavizarse y tener que pagar hasta por el aire que respiran, por malos. Porque la ciencia de Yahvé no se les reveló a ellos, se les reveló a los hijos de Dios. Y a todos los hijos de Dios que se les reveló los mataron. Pero si mataron al mismo Tesla, cuando le digo, ay, pero yo me he dado cuenta que hay una energía ilimitada que puede funcionar mejor que estos motores de Faraday. No, pero Faraday dice que no, que tienen que ser los motores de combustión. Y así estamos. Las grandes casas automovilísticas como la Mercedes-Benz o la BMW están enriquecidos y famosos y llenos de poder y haciendo anuncios en la Super Bowl acerca del pacto masón. Pero claro, es esclavizando al mundo a estar presumiendo para crear carros que hay que pagar más cuanto que yo no sé ni qué para comprar esos pedazos de hojalata. Todos los materiales de un Mercedes-Benz los creó Yahvé y se los dio al hombre gratis. Y ni siquiera ese material es efectivo para crear autos que sean eficientes. Son las esferas y las tierras raras que Yahvé creó para crear elementos eficientes para el funcionamiento de la verdadera ciencia electromagnética. Pero el hombre es así, al hombre le gusta la falsa ciencia y la lógica y el retorcimiento para irse al infierno. Por eso el Hades está lleno de gente perdida. Pero mientras ustedes están vivos aquí, todavía el reino de los cielos funciona para ustedes hablarle un poquito de que no se retuerzan y que traten de encontrar la puerta. Yo les estoy dando la ciencia del universo. El mismo cuerpo vuestro tiene la naturaleza del universo. Lo que Dios hizo en la palabra fue darle al hombre a través de Cristo la imagen del universo. Todo lo que el universo es y la esencia del universo. Por eso Él dijo, creed en mí, que yo he vencido al mundo. Miren, yo no miré padre, no miré madre, yo dejé padre, hijo, yo no tengo ni dónde recortar la cabeza, suelten los cuartos. Entren al sacerdocio, dejen de matar. Claro, antes de que le metieran muchísima mentira a la Biblia, poniendo a Adán, al segundo Adán, a jaltarse de carne en el tabernáculo. Y bueno, no lo pusieron a trabajar de carpintero porque ya era demasiado. Pero si no lo hubieran puesto a él a ser carpintero y a hacer casa, como pusieron a Pablo. Porque es que el diablo es así, para introducir la esclavitud cananea. Dios, cuando estableció el comunismo, le dijo, dejad todo cuanto poseéis y ponerlo al servicio de la iglesia para que seáis sostenidos según la necesidad. Que vais a entrar a un sistema comunista, que Yahvé creó todo lo que existe y os lo dio gratis. Dad por gracia lo que habéis recibido, para que la bendición venga sobre vosotros, para que se abra la ciencia verdadera y podáis establecer un sistema de gloria en la tierra. Para que todo el poder cuántico que hay en vuestros cuerpos se abra y se desarrolle y el poder de Dios se manifieste en vosotros y podáis ser luz en medio de las tinieblas. De lo contrario, pereceréis en las aguas con Faraón y su séquito. Pereceréis en Sodoma y en Gomorra. Pereceréis en las aguas del diluvio de Noah. Porque no hay salvación fuera del Cristo. Y el Cristo no tiene nada que ver con
el mundo y sus deseos quedarán y pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. He aquí que estamos en un momento, como dijo Moisés cuando descendió del Sinaí, en el que la ley ha sido revelada al mundo para que el mundo decida quién quiere seguir amando, si sigue adorando los falsos dioses ante los cuales se han postrado y están danzando, o decide amar al Dios de Israel y arrepentirse y salir de la esclavitud y de la mentira para salvación. Porque al final lo que se os ha dado es la llave para superar este sistema. O se os ha dado la ciencia y el conocimiento, pero si vosotros perseveráis en la maldición, vais a perecer en ella. No habrá quien salve, dice vuestro Dios. A tientas andaréis a pleno día. ¿De qué os sirven vuestras comilonas de carne? ¿De qué os sirven vuestros placeres sexuales que no llenan el vacío interno que tienen vuestras almas? ¿De qué os sirve presumir de bienes que son pedazos de hojalata y de piedra que no quedarán con vida? Si vais a perder el alma, ¿sabéis la cantidad de almas que están hoy perdidas en el Hades, que darían un segundo de su vida para volver a la tierra, para arrepentirse y no pueden? Pues sabed que vais a ir ahí y en ese momento ya no habrá vuelta atrás. Esto es una decisión, como diría el ocultista Ogmandino, una elección. Dice, lo que es una necesidad para el que lucha es poco más que una elección para el que está dispuesto, o no, mis queridos narcisistas y psicópatas, a causa de la jeca egipcia. Vamos a escoger, porque a fin de cuentas no se trata de escoger la obediencia y la desobediencia. A fin de cuentas, el que se va a perder no hay quien lo salve. Hay gente que es tan mala que si vuelve a nacer se vuelve a retorcer y se vuelve a perder porque son cainitas. Pero aquellos que no son cainitas y saben que el sistema está mal, escuchadme. Porque está hablando el Señor. Está hablando vuestro Dios para arrepentimiento de pecado y de juicio. Vuestro Dios os está hablando desde el Sinaí que está en Arabia. Os está hablando desde la montaña, desde el altar de sacrificios del monte Moriah. Os habla vuestro Dios. Y os habla de la verdadera ciencia que ha sido traicionada en la tierra. Os habla para que os alejéis de los falsos dioses, para que os alejéis de la vanidad y de la mentira y de la concupiscencia, para que os sacudáis la serpiente que os ha mordido en el desierto. Y me miréis a mí como la serpiente que Yahvé, que Moisés levantó en el desierto por orden de Yahvé, para sanar a su pueblo de las serpientes ardientes en el desierto. Mi querido pueblo de Dios, esta es la palabra que el Espíritu Santo ha traído para vosotros en este día. Si queréis entender todo lo que es el tabernáculo, desde el lavatorio, desde el altar de sacrificios, desde el Santa Santorum, desde el arca que tenía el vaso de Gomer de maná, que era el alimento vegetal santo, del Edén, cereales, legumbres, verduras y frutas, el cetro frutal reverdecido que da fruto. ¿Sabéis por qué era un cetro de almendro? Porque las frutas en la tierra, los árboles frutales en la tierra se diferencian de los cardos y los espinos, porque son frutos de vida, es la palabra de verdad, el alimento que Dios te dio a ti para salvación, el orden sacerdotal. Esos 10 mandamientos, lo primero que te prohíben es tener falsos dioses delante del Dios de Israel para el sostén y la esclavitud de tu brazo. El hacer tabernáculos terrenales, porque tu cuerpo es el templo del Dios vivo. La entrada al descanso, al Shabbat de Yahvé el Señor, y salir de la esclavitud. Hacerte con la familia espiritual, dejar de matar animales y hombres. Es toda la esencia de la ley, es el mapa del universo, es tu cuerpo, tú eres la parábola del universo. Y Cristo se manifestó en carne, en él la ley. En él se manifestó la naturaleza total del universo. Aún así, cuando fue proyectado su cuerpo en la iglesia, en el templo espiritual, aún con el asesinato proyectado en su cuerpo, vosotros tenéis que copiar, porque Cristo no era Krishna, Cristo no era Buda, Cristo no era Mahoma, Cristo no era los apóstoles, Cristo era Cristo. Y la esencia de su mandato, de su mensaje está en él. Y esa esencia de ese mensaje es la que tú tienes que quedarte en tu mente con ella, para que tú puedas alcanzar salvación y vida en este universo creado. Mis amados hermanos,
Ya finalizando este vídeo, trataremos de descargarlo para subirlo a la plataforma de YouTube. No sabemos hasta cuándo estarán las limitaciones, pero yo seguiré predicando la palabra de verdad, llueva donde llueva y nazca donde nazca, que yo no soy enemiga del hombre, es todo lo contrario. A mí me han enviado a ayudaros y por consiguiente eso estamos haciendo. Aunque nos cueste sufrir, nos cueste padecer. A mis hermanos que siempre están conmigo de mi iglesia, mis hermanos fieles al ministerio que siempre están ahí en la guerra conmigo, os diré que bueno, pues este es el mensaje que el Señor nos ha dado en el día de hoy, era el que íbamos a predicar ayer. Espero que ya en lo que queda de día estéis felices, estéis bien y disfrutéis de lo que queda de lunes. Estamos en verano aquí, pero nosotros no tenemos esclavitud, nosotros estamos en el descanso, los que conocemos la ley, los que conocemos la gloria de Dios. Os damos las gracias por vuestra fidelidad, me despido de vosotros siempre con tristeza porque me gustaría estar todo el día con vosotros, aunque es un poco difícil, ¿verdad? Y bueno, pues gracias por vuestro apoyo, gracias por la difusión de los mensajes. No es un mensaje halagüeño, no es un mensaje, los profetas nunca fueron del agrado del pueblo. El pueblo que le gusta es la basura, la algarroba, la comida de la flecha para puerco. Al pueblo lo que le gusta es eso, la mentira. Porque es que están metidos en el mundo y no se han dado ni cuenta, y como no son de Dios, acuérdate que la iglesia de Dios no son el mundo entero, son los pocos escogidos de Él que tienen el valor de salir de este sistema de maldición. Lo demás se lo va a llevar el puerco asado y se lo va a llevar la lepra egipcia y la presunción ridícula de los bienes materiales. Esa gente no puede salvarse porque está torcida. Pero a los que sí podemos alcanzar, tenemos que hacer el esfuerzo infrahumano, tenemos que llegar y alcanzarlos. Porque el que tú menos crees es un Cristos. Y nosotros estamos aquí para llamar a esos Cristos de toda la tierra a venir al Señor, a apartarse y venir al Espíritu de donde ellos son. Tenemos un viaje. Aquí somos peregrinos y en este viaje tenemos que llevarnos a nuestros hermanos con nosotros. Nuestro viaje acaba cuando morimos, porque empieza nuestra realidad. Pero mientras estamos en este viaje tenemos que recoger a los viajeros del Señor. Entended esto, estamos aquí cada día para nosotros. Es como estar en un lugar de incógnito. Simplemente estamos matando el tiempo hasta que llegue el momento de entregar nuestras almas y llegar otra vez al Creador. Mientras estemos aquí tenemos que luchar cada día para no perecer, para no torcernos, para alcanzar a aquellos que puedan escuchar nuestra voz. A Noé le decían loco todo el tiempo por construir el arca. No fue sino hasta que vino el diluvio y arrasó con todo que la gente se arrepintió, porque la gente es así, la gente se arrepiente hasta que no ve llegar el problema. Pero nosotros estamos claros de que ese diluvio se está llevando millones cada día. Y mientras nosotros estamos en el arca, y tenemos que montar a todos los que podamos. No todos van a subir, es claro está, porque no todos son de ahí. Pero tenemos que hacer el máximo esfuerzo y remar y tener fortaleza y luchar como hacen esos demonios que hoy están fomentando el hermetismo y la música mundana para arrastrar la perdición a la mayoría. Nosotros tenemos que hacer el doble de esfuerzo para que ellos no se lleven a tanta gente, para que la gente abra los ojos. Ese es nuestro trabajo, no podemos desfallecer, hermanos. No nos llevemos de si nos escuchan o no nos escuchan, que yo he visto gente que hasta en China escucha a uno y uno ni sabe. Así que gracias, hermanos, por vuestra atención, os amo mucho. Que Dios os bendiga en este día, sea la paz de Dios con vosotros en esta hora. Si os ama mucho, se despide de ustedes la pastora profeta Giselle Rojas del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos. Hasta el próximo día a la misma hora en el mismo canal según la venida.